¿Está grabando? Ya, sí está grabando. Ya, chiquillos, este va a ser un tutorial con lo básico de LaTeX para que puedan hacer su trabajo si es que quieren hacerlo en LaTeX, porque el profe les va a dar la opción de hacerlo en Word o en LaTeX. Entonces lo primero que tienen que hacer es meterse a la página de overleaf.com y ahí se crean una cuenta con su correo y les va a aparecer esta pantallita. ¿Ya? Antes de hacer el archivo, que es importante que sepan de que LaTeX también pueden descargar el programa, y es este programa que está acá, que yo lo tengo instalado, que tendrían que instalar Mixtex y LaTeX, o sea, Mixtex y después el programa, o pueden hacerlo acá directamente en Overleaf, que es online, ¿vale? Este es LaTeX si lo tienen en el computador. Para que no tengan que perder tiempo instalándolo, esta vez voy a enseñarle un poquito de Overleaf, que es lo mismo que LaTeX, ¿ya? Lo mismo, lo mismo. Entonces, se tienen que ir acá a Nuevo Proyecto, y acá van a tener varias cosas, varias por decirlo así como plantillas, ¿ya? Nosotros vamos a ir a un proyecto, este Blank Project, pero si quieren, por ejemplo, pueden escribir como libro, como carta, como artículo académico, hay varios formatos predefinidos, y en internet, si ustedes googlean, colocan formato de algo, les pueden aparecer más cosas, ¿ya? Entonces yo me voy a ir a este, y le voy a colocar mini tutorial de LaTeX. Mini tutorial de LaTeX. Voy a colocarle Overleaf. Voy a ir a este, ahí está. Entonces se está creando mi archivito y les va a aparecer algo como esto. ¿Ya? Lo que está a la izquierda, en esta zona que estoy marcando con el mouse, es donde se colocan los códigos. Y lo que está a la derecha es el archivo que les va a dar de salida. Voy a ver si puedo hacer un poco más de zoom. Ya creo que me fui en bola. Ahí. Entonces, esto que está a la derecha es como se vería el archivo que va a estar saliendo. Entonces, acá el primer código dice document class, que básicamente document class es el tipo de archivo que van a hacer. Creo que hay otro que se llama report, que yo siempre ocupo este que es artículo, pero hay otro que se llama report. ¿Ya? Estos use package son para como el tipo de letra y hay varias más. Acá ustedes pueden agregar más paquetes. Los paquetes extra que se agregan son para, por ejemplo, agregar figuras y otro tipo de cosas. Pero en este caso no es necesario, ¿ok? Luego acá le aparece el título, que este es el título que pueden ver que está acá a la derecha. Y acá dice el autor, pradocampos.felipe, yo lo voy a cambiar, le voy a colocar mi nombre, Felipe Prado. Y ahí está la fecha. Si se dan cuenta, cambié el nombre acá, pero no me cambió nada acá. ¿Por qué? Porque para que cambie, yo debo ir acá arriba, a donde dice recompile. Entonces lo aprieto, está compilando, terminó de compilar y ahí aparecen los cambios. Ahora, en vez de hacer enter acá a cada rato, lo que pueden hacer es apretar, estando acá a la izquierda, control enter, y se dan cuenta que empieza a compilar, ¿ya? Entonces, control enter para compilar sin tener que apretar este botón de acá. Entonces, acá hay como un poco de información, y acá dice begin document. Esto es importante, porque acá donde dice begin document, bueno, dice begin, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, pero acá abajo dice end document, ¿ya? Y todo lo que esté entre begin document y end document va a ser su archivo, ¿ok? Por ejemplo, yo acá puedo colocar lo corro, y ahí aparece lo que escribí. Entonces yo, por ejemplo, quiero borrar esta sección, lo vuelvo a correr, y ahí está así la sección, ¿ya? Entonces, cosas de texto básicas. Por ejemplo, si ustedes quieren colocar algo en negrita, yo puedo colocar esto está en, y voy a colocar negrita, en negrita, y lo que yo voy a hacer es slash, y aparecen varias cosas, y coloco text bf, y aparecen estos corchetes. ¿Qué significan estos corchetes? Que lo que esté dentro de esos corchetes va a aplicar este comando que está acá.
Entonces yo, por ejemplo, acá voy a colocar negrita. Corro. Y se dan cuenta que acá a la derecha aparece en negrita. O podría colocar otra cosa, por ejemplo, mientras esto está en, y voy a colocar en cursiva. Entonces sería text, italic, que sería cursiva. Y ahí aparece cursiva en cursiva. ¿Ya? Eso es como comandos muy básicos de cómo se hace esto. Entonces, mientras, ahora escribiré una ecuación. Hay varias formas de escribir ecuaciones. La primera y la más fácil es abrir signo peso y hay dos signos peso. Y entre los dos signos peso yo escribo mi ecuación. Por ejemplo, x igual 2. Lo corro. Y ahí les va a aparecer x igual a 2. ¿Ya? Como con fórmulas matemáticas. Pero si quieren, eso es como para colocar una ecuación dentro de un texto. Pero si quieren que aparezca en grande y centrada, tienen dos opciones. La opción 1 es, y acá colocan signo peso, de nuevo, x igual a 2, signo peso doble. Se dan cuenta que la diferencia es que acá coloqué doble signo peso antes y después, y en la otra coloqué solo un signo peso. Entonces lo voy a correr. Recuerden que lo hago correr con control enter. Y lo que hace es que me tira la ecuación al centro de todo. ¿No es cierto? Entonces, y la opción 2, para hacer esto, es, y colocan slash, siempre se parte con slash, y colocan begin, y dentro de begin colocan equation, ahí está, equation, y todo lo que esté entre begin ecuación y terminar ecuación va a ser su ecuación que van a escribir. Yo en este caso ya no tengo que colocar los signos pesos, entonces coloco directamente x es igual a 2, y lo hago correr, y se van a dar cuenta que me hace lo mismo, pero a diferencia del anterior, ahora me da un resultado que acá al lado dice 1. Ese 1 quiere decir que es la primera vez que yo utilizo una ecuación con este comando. Porque, por ejemplo, si yo colocara, esta va a ser mi segunda ecuación, esta va a ser mi segunda ecuación. Por ejemplo, yo hago begin, begin equation, y coloco x igual 3, por ejemplo. Entonces, vuelvo a correr esto, y se dan cuenta que ahora me apareció con un número 2. ¿Eso por qué pasa? Porque es la segunda vez que coloco una fórmula con el begin y el end equation, ¿ya? Esa es como la forma estándar de poder hacer fórmulas. Ahora, ¿qué tipo de fórmulas pueden hacer ustedes? Las fórmulas, por ejemplo, pueden colocar cualquier letra griega. Para colocar una letra griega, lo que deben hacer siempre es colocar primero slash y cómo se llama la letra griega. Por ejemplo, yo quiero colocar alfa. Alfa. ¿Ya? Y les va a aparecer un alfa. ¿Ya? Eso sería la forma 1. Ahora, ¿cuál sería otra forma de hacer esto? Por ejemplo, yo quiero colocar el consumo subíndice 1. Entonces yo coloco consumo subíndice 1, que se hace con ese guión bajo. C guión bajo 1 y les va a aparecer acá un C con un subíndice 1. ¿Qué pasa si yo quisiera colocarle un supraíndice? Esa cosa que está como elevado a. Entonces coloco C y coloco ese simbolito de ahí. Por ejemplo, elevado 2. Les va a quedar ahora entonces C elevado a 2. Y si ustedes quieren hacer las dos cosas, simplemente hacen C, primero el guión bajo 1, y después el elevado, y lo cierran. Y ahí les queda el consumo 1 elevado a 2. ¿Ya? Ahora, esto puede tener un problema de que a veces ustedes quieren colocar un índice más grande. Por ejemplo, yo quiero colocar que C es en lo que está abajo es, no sé, T igual 1.
Y ustedes quieren que eso quede como subíndice. Entonces ustedes corren esto y se van a dar cuenta que, miren, perdón, t, t más 1, por ejemplo, igual 1. Entonces ustedes querían que en el subíndice apareciera t más 1, pero fíjense que como yo lo escribí, aparece c-t más 1 en grande. ¿Eso por qué pasa? Porque cuando yo hago el guión bajo, acá, lo que está pasando es que solo va a tomar el primer término. En este caso sería la t. ¿Ya? Si ustedes quisieran que apareciera todos estos términos dentro del subíndice, lo único que tienen que hacer es colocarlo dentro de un corchete. Por ejemplo, para que se vea más fácil, ahí. Eso me quedaría C del periodo T más 1. Y ahí me quedó todo dentro del subíndice. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, para el elevado. Entonces yo, por ejemplo, en el elevado quiero que diga más de un número. Entonces abro y cierro corchetes y coloco lo que quiero que esté arriba. Por ejemplo, puedo colocar 1 menos alfa. Entonces alfa se colocaba slash y escribo la letra griega, alfa. ¿No es cierto? Y cierro la formulita. ¿Y qué me queda? C elevado a 1 menos alfa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren combinar estas cosas? Quieren que, por ejemplo, sea un C con un subíndice de más de una letra y elevado a más de una letra. Bueno, simplemente combinar las dos cosas. Entonces colocan C, por ejemplo, el subíndice, abro corchetes, ¿no es cierto? Elevado a algo, abro corchete, cierro corchete. Entonces acá ustedes pueden colocar, por ejemplo, T más 1. Y esto, por ejemplo, 1 menos alfa. Ahí les va a quedar el C del periodo T más 1 elevado a 1 menos alfa. ¿Ya? Que es lo que está apareciendo acá. Entonces, acá pueden hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden hacer? Esto fue escribir una letra, pero por ejemplo, ustedes pueden hacer acá de todo. Por ejemplo, una sumatoria. Sumatoria se hace con slash sum. Y ahí tenemos el símbolo de nuestra sumatoria. Ahora, esto, por ejemplo, ustedes quieren colocar que la sumatoria parta en una unidad y termine en otra. Entonces yo, por ejemplo, coloco guión bajo, porque quiero que parta en algo, y voy a colocarle abro y cierro corchetes, que parte de inicio 1, y que llega, entonces elevado, porque quiero que aparezca arriba, hasta n igual a t mayúscula, por ejemplo. Yo corro esto, y ahí aparece mi sumatoria con n hasta t. ¿Ya? Le voy a borrar el t porque generalmente se usa hasta n. Entonces, por ejemplo, yo acá podría escribir mi sumatoria de mis consumos en el periodo t más mi beta, ¿no es cierto? Elevado a t menos 1, ¿no es cierto? T menos 1. Y todo esto beta t menos 1 de... Eh, podría ser... ¿Qué podría ser t menos 1? Ya voy a inventar cualquier cosa, no tiene por qué tener sentido, pero por ejemplo voy a colocar dk. ¿Ya? Entonces miren, voy a correr todo eso. Y esto fue lo que yo escribí. ¿Ya? Entonces supongamos que yo ahora quiero elevar c de t más b de t, todo esto elevado a un número. Entonces simplemente lo que hago es que coloco estos parámetros dentro de un paréntesis, todo lo que quiero colocar dentro, el signo de elevado, y yo lo quiero elevar a algo, entonces abro y cierro corchete, y coloco dentro del corchete el parámetro que lo quiero elevar. Por ejemplo, yo lo quiero elevar a gamma, entonces coloco slash, porque es una letra griega, siempre el slash antes de la letra griega, gamma, y eso menos 1, por ejemplo. Y ahí tengo toda esa fórmula. Entonces, aparte de eso, pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, está el símbolo de la integral. Entonces, creo que integral es int. No estoy seguro, pero creo que es int. Ahí está. Entonces, lo mismo de siempre. Si ustedes quieren colocar que la integral parta en una cantidad, por ejemplo, que parta en 1 y llegue hasta 10. Entonces, como 10 tiene más de un dígito, se coloca dentro de corchetes. Ahí tienen. La integral de 1 a 10.
¿Ya? Y ustedes pueden colocar, no sé, acá de x cuadrado, por ejemplo. Y ahí tienen la integral. Otras cosas importantes en matemáticas que pueden ocupar harto dentro de que les puede ocupar es hacer fracciones. Una fracción se coloca con el comando slash frac y arriba, esto es lo que va arriba y esto es lo que va abajo. Y recuerden, abren con signo de peso y cierran con signo de peso y les va a aparecer la fracción. O también si quieren escribirla para el lado, simplemente colocan arriba slash abajo y les va a aparecer como la fracción para el lado. A ver, me va a tirar un error porque no cerré los paréntesis, no cerré los signos de peso. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, veamos una ecuación que nosotros conocemos bien. Por ejemplo, la función de utilidad. Por ejemplo, la función de utilidad, que yo voy a decir que depende del periodo t y que tiene consumo y trabajo. Entonces voy a decir, por ejemplo, que es del consumo, que depende en el periodo t, y de n, que depende del subíndice t, y eso va a ser igual al logaritmo, ¿no es cierto?, de c en el periodo 1, menos, por ejemplo, voy a colocar el trabajo partido 2, entonces voy a colocar frac, ¿no es cierto? Arriba iría n, guión bajo 1, arriba, elevado a 2, dividido en 2, ¿no es cierto? Y esto más beta, ¿no es cierto? Logaritmo de C2, por ejemplo. Y cierro con los signos peso. ¿Y qué es lo que escribí? Acá lo que escribí fue esto. ¿Ya? Entonces, y ahí pueden hacer varias cosas. Entonces, hay otras letras matemáticas, o sea, otras cosas que utilizan harto, por ejemplo, el lambda. Cuando utilizan los multiplicadores de Lagrange, ustedes colocan lambda. Entonces, como letra griega, es slash lambda, ahí está, lambda. Cierran con los signos peso y lo tienen. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer el lambda del periodo 1, entonces es el alfa, o sea, el lambda, guión bajo 1, que sería el lambda del periodo 1, por ejemplo. ¿Ven? Y ahí lo tienen. Entonces tienen hartas letras griegas. Por ejemplo, yo puedo colocar pi. Pi, creo que es así. Hay un pi mayúscula y un pi mayúscula. Entonces, ahí por ejemplo tengo un pi. Y puedo decir que este pi es lo mismo que este otro pi, que es con mayúscula. ¿Se dan cuenta que parte con mayúscula? Y ahí está con minúscula y con mayúscula. Entonces, si usted, por ejemplo, a este pi quieren colocar que es guión bajo 1,1, puedes colocar guión bajo, abren, cierran corchete, 1,1, por ejemplo. O quieren decir que ese pi es el pi del capital, entonces colocan elevado a k, por ejemplo. Estoy inventando. ¿Ya? Entonces ahí tienen varias cosas de cómo hacer las fórmulas matemáticas. Entonces ahora un par de cositas que les pueden servir para otras cosas que son, por ejemplo, formas de organizar el texto. Mi recomendación es que siempre partan con begin, itemize. ¿Ya? Begin itemize permite hacer listas. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar, este es el ejercicio 1, y acá adentro colocan las fórmulas. Por ejemplo, y acá colocan x es igual a 2. ¿Ven? Y aparece con un puntito y al tiro te dice cuál es. Ahora, por ejemplo, ustedes quieren que esto diga que es la pregunta 1. Entonces se van acá donde dice item, se dan cuenta que dice begin itemize en itemize. Pero donde está el puntito fue slash-item. Entonces yo en vez de colocar eso, puedo colocarlo con corchetes. Ese que está con corchetes cuadrados. Y por ejemplo, yo acá puedo colocar 1 punto para que aparezca eso en vez del puntito. Y lo corra. Y les va a aparecer un 1 punto. ¿Ya? Y acá adentro pueden escribir todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de colocar, quiero hacer una lista más extensa? Entonces abajo coloco otro ítem. Para seguir el mismo orden voy a colocarle 2 puntos. Y este es el punto 2.
¿Ven? Y ahí está. Y entre 1 y 2 pueden colocar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, acá va el desarrollo de la pregunta 1. Ya, y si se dan cuenta, me lo escribió acá al lado. Si ustedes quieren que no les pase eso, pueden colocar doble slash para el otro lado, lo corren, y ese doble slash es lo equivalente que en el Word sería el Enter. ¿Ya? Voy a borrar algunas fórmulas de acá arriba para tener más espacio. Ven que ese doble slash lo que hizo fue como que en el archivo me hizo un enter de lo que hace el Word. ¿Ya? Entonces ahí tienen algunas cosas. Ahora, por ejemplo, si ustedes en vez de querer usar begin itemize, que por ejemplo lo pueden utilizar para colocarle A o B, hay otra opción que es begin enumerate. Y begin enumerate lo que hace, les tira un ítem al tiro y ustedes acá escriben nomás. Acá escribo. Y abajo voy a colocarle otro ítem, ¿ya? Voy a colocar este es otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo lo corro, lo que hace es que begin enumerate, lo que hace es que los ítems los ordena al tiro con números, ¿ya? Pero por ejemplo, ustedes quieren colocar números y dentro de números letras. Entonces, por ejemplo, lo que yo haría sería dentro de este ítem, como quiero colocarle letras dentro, colocaría acá begin, nice, y lo colocaría con corchete, a mí me gusta con corchete, y colocaría A. Este es el punto A. Y ahí le está quedando como una forma. ¿Ya? Y ahí va tomando forma esto que estamos haciendo. Ahora, puede pasar mucho que de repente no se sabe en alguna letra o algún comando, porque acá ustedes pueden hacer muchas cosas, la verdad. Entonces mi recomendación es que se metan a Google y coloquen manual de látex. Manual de látex es una página, acá está manual de látex, tutoriales, y la verdad es que acá tienen de todo. Por ejemplo, si quieren buscar símbolos, colocan acá símbolos, no se acuerdan de cómo hay alguna letra griega, no les sale el comando de alguna letra. Entonces acá tienen muchos símbolos de muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero ver cosas de operadores, acento, otro símbolo. Ya, a ver, símbolos de relación, para ver si algo es mayor o menor que otra cosa. Entonces aquí aparece, por ejemplo, yo quiero hacer este comando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace este comando? Ahí está el símbolo que hace, y acá abajo dice slash n l e s. Entonces, me voy a... ¿Dónde está esta cosa? Acá. Entonces, por ejemplo, como es una cosa matemática, entonces sería slash n l e s s, creo que era, ¿no? Ah, parece que este no lo... Ya, buen ejemplo, porque parece que no me lo va a tirar. A ver. N L E S. N L E N L N L E S S. Ya. ¿Se dan cuenta? No me lo tiró. ¿Por qué no me lo tiró? Porque hay algunas letras que necesitan de un paquete extra. Entonces, por ejemplo, acá me está recomendando instalar este paquete. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomiendo, cuando quieran instalar un paquete, los paquetes siempre se instalan al comienzo del archivo. Entonces, les recomiendo un paquete, entonces se van acá arriba, Use Package, lo pegan, lo corren, y ahora debería poder correr. Entonces, NLESS creo que era. O sea, ¿dónde estará? Este es el punto 2. ¿Dónde dice este es el punto 2? No me lo tira. Markup set. Ah, ya. No, me tiró un problema ese paquete. Entonces lo voy a sacar nomás.
Igual estos paquetes no son necesarios para lo que ustedes quieren hacer, así que no se preocupen. Pero, aparte de los símbolos que hay acá, que son varios, también, por ejemplo, hay otros recursos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una tabla, entonces yo, por ejemplo, acá aparece tablas, y acá les van a aparecer varios comandos de cómo hacer tablas. Por ejemplo, ahí tienen un comando, a ver, lo voy a copiar y pegar. Generalmente esto te dice si es que antes de poder usar la cosa tenéis que instalar algún paquete. Entonces, si quieren usar algún paquete, use package y lo hacen. Entonces, por ejemplo, yo quiero pegar acá, voy a pegarlo acá, voy a pegar esta tabla. Lo corro. A ver dónde lo pegué. Esta es mi segunda ecuación. Aquí está. Aquí está la tabla. ¿Ven? Ahí está. Entonces, esto me da la oportunidad de colocarles otro comando, por ejemplo, que sería el comando de centrar. Por ejemplo, yo esto puedo colocarlo centrado. Puedo colocar begin, center, center, ¿no es cierto? Y esto tendría que ir acá con un en center. Y que lo que va a hacer eso es que todo lo que esté entre eso y esto va a estar centrado. Entonces yo lo corro y esta tablita, fíjense que está acá. ¿Ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Begin center, tabular, en tabular, right. A ver, demos un segundito. O será begin centering, quizás puede ser begin centering. Ya. No, parece que maté el código con esto. Entonces, si algo no les funciona, simplemente van borrando el código. Listo. Ahora lo vuelvo a correr para no tener ningún problema. Ahí está. ¿Ya? Entonces, las tablas tienen varias opciones. Les pueden colocar pie de página, pueden colocarle varias cosas. Y aquí, por ejemplo, están todas las formas que ustedes pueden ir haciendo una tabla. Yo generalmente cuando tengo que hacer una tabla, lo que hago es que vengo acá, copio un comando y la voy arreglando de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Ya? Ahora, así mismo como acá hay tutoriales de cómo hacer tablas, por ejemplo, acá también tienen varios tutoriales de cómo hacer hartas cosas. Por ejemplo, acá hay ecuaciones, que yo creo que esto es lo que más les puede servir. Y acá en ecuaciones, por ejemplo, tienen varias formas, de acá les explican lo mismo que les dije yo. ¿Ya? Denme un segundito. O no, con eso estamos bien por ahora. Denme un segundito. Ya ahora sí. Mati, tú que te conectaste, ¿tenías alguna duda? ¿Algo que quieras saber? No, Pipe, está claro. Está todo Ya, ahí en el tutorial. ya, bacán. Entonces, con eso es suficiente, pues no necesitan más que eso para poder hacer para poder hacer la prueba. Y si tienen problemas con algún comando en particular, me vaya avisando. Ahora, recomendaciones finales, a medida que vaya escribiendo, anda tirándole enter a cada rato, corriéndola a cada rato para que, por si hay algún error. Ahora, si hay algún error, generalmente te va a decir la línea en la que está el error. ¿Ya? Y lo último, que yo sí creo que es importante, es que tú, por ejemplo, puedes colocar un signo peso, y el signo peso lo que hace es que todo lo que sigue en la misma fila deja de ser un comando, por decirlo así. Te permite hacer comentarios. Por ejemplo, si yo corro esto, y acá donde decía, esta va a ser mi segunda ecuación, que era en esta parte, ahora dice, esto va a. ¿Por qué? Porque lo que está después del signo de porcentaje
lo coloca como un comentario. Entonces, generalmente, si ustedes quieren ver, están haciendo algo y quieren cachar o no se acuerdan para qué es, simplemente pueden colocarlo acá. Pues, por ejemplo, yo esto le puedo colocar un comentario que yo sé que tabular es para empezar empieza la tabla, por ejemplo, y yo sé que RL es right left, que quiere decir que uno está centrado a la derecha y el otro está a la izquierda. Entonces sería derecha e izquierda. ¿Ya? Entonces creo, y de hecho creo que a este le podía colocar un comandito que se llama hline. A ver, déjame correrlo un segundito, a ver si me acuerdo. Claro, que ahí te crea la línea. Entonces, si no queréis colocarle línea a estas cosas, se los vais tirando, ¿no? Entonces, hline. Y ahí, por ejemplo, ya se ve más, se va viendo un poquito más ordenado. Ya. Entonces ya a esta cosa le pueden hacer muchas cosas, la verdad. Le puedes colocar muchas cuestiones acá adentro, por ejemplo, pueden hacer que algo esté en negrita. Hay varias cosas, pero ahí tienen que ir cachando ustedes, po. Lo importante es que ya con esto pueden hacer ya pueden hacer el archivo, ¿ok? Eso. Cualquier duda que tengan, me hablan.